el mayor Antauro Humala, quien ha tenido la gentileza de venir al programa el día de hoy. Mayor, gracias por estar acá. Buenos días, Augusto. Gracias por la invitación. Quisiera que pueda usted dar a conocer sus ideas, qué es lo que piensa, y yo quisiera hacer un intermediar para que usted pueda dar a conocer cómo ve las cosas. Y le quería empezar preguntándole, usted ya no puede ser candidato a la presidencia, por lo menos hasta ahora, porque la autoridad electoral rechazó la inscripción de su partido por conducta antidemocrática. ¿Por qué no cree en la democracia? Primero, que no fue la autoridad electoral la que ha rechazado la inscripción de mi partido, que es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universidad Antauro, siglas Antauro, sino ha sido un ente ajeno al poder electoral en el Perú, que es el poder judicial. O sea, no es el Jurado Nacional de Elecciones, que se supone es la máxima autoridad electoral del Perú, la que ha descalificado a mi partido. Es más, todavía no sale publicado en el peruano la resolución de baja. O sea, en estricto derecho estamos totalmente vivitos y coleando. Pero como estamos en el Perú, donde las cosas se hacen como sea, y estamos bajo un fraude electoral flagrante, es que no el Jurado Nacional de Elecciones, sino la Corte Suprema es la que nos ha descalificado. Y yo le he escrito al Jurado Nacional de Elecciones, no, mejor el personero del partido, le he escrito al Jurado Nacional de Elecciones, señores, a nosotros nos inscribieron por la publicación de una resolución y al día siguiente fuimos partido. Por favor, publiquen la resolución de baja para poder apelar. Escandalosamente hasta ahora no se publica la resolución de baja. Y el señor Burneo... Entonces, ¿dónde ha tramitado su reclamo? Ante el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Espero que el ROP, esos entes internos, se lo han mandado oficialmente, que se publique la resolución de baja respectiva para poder apelar. Nos han respondido que el jurado no vamos a publicar una resolución porque simplemente estamos obedeciendo una orden del Poder Judicial. Pero igual ellos tienen que publicar su resolución. Entonces no lo han hecho. Y no lo van a hacer, porque saberían que estarán en delito. Entonces cuando me dicen, si estamos vigentes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahorita hemos apelado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo ya tuve una audiencia y estoy esperando respuesta. Se supone que la respuesta debe ser en el transcurso del año. Entonces, mientras esto no se resuelva, estoy optando por una opción B, digamos así. Así es. Claro, entonces como la opción B es ir a una lista al Parlamento. Claro, porque me están impidiendo conformar la plancha presidencial. Entonces tampoco puedo hacer alianzas, porque no tengo inscripción. O sea, tendría que ser invitado por alguna lista al Parlamento. Necesariamente. O sea, mi situación es exactamente muy parecida a la del expresidente Castillo, también sin inscripción. Y él es el eje electoral de las opciones de izquierda. Ahora, quisiera ir para que nos explique qué opciones tiene. Yo soy el eje electoral de la opción nacionalista y tampoco tengo inscripción. Correcto. Por el momento. Entiendo. Por eso, quisiera ir luego para preguntarle por dónde piensa postular. Pero antes que eso, la razón por la cual inhabilitan al partido es por conducta antidemocrática. Y mi pregunta es, ¿cuál es su visión de la democracia? ¿Cree en la democracia? Primero que sí, es por conducta antidemocrática lo que han esgrimido, pero en verdad no hay ninguna conducta antidemocrática. Son opiniones, que en todo caso, si son antidemócratas o democráticas, eso no le compete juzgar a 3 periodistas o a 5 jueces, sino a los ciudadanos, al electorado, a los 20 y tantos millones de electores. Entonces, el Poder Judicial está usurpando la voluntad del electorado peruano. Entonces, para mí estamos ahorita en un fraude flagrante, quizás no contra el universo total del electorado, pero por lo menos contra una porción de 40.000 militantes de un partido que se inscribieron debidamente, totalmente. Porque yo cuando salí de la prisión yo dije, acepto las reglas del Estado contra el cual me rebelé. Y eso lo dije claramente. Por eso acudimos al ente electoral y fuimos aceptados por el sistema electoral peruano. Ya de adentro nos han sacado con una leguleyada. ¿Para qué? Para que no pueda postular a la presidencia. Entonces no me queda por el momento más opción que aspirar al Senado. Lo cual yo no quiero opinar en esta entrevista, más bien preguntarle, pero yo creo que es una inhabilitación indebida, que es la gente la que debería decidir si usted es un demócrata o no, la verdad, y que usted debería competir y ver ahí si es que persuade o no. Por los votos. Pero la ley se cumple, y me parece que también es una buena señal que usted diga, voy a cumplir la ley. Va a cumplir la ley, porque antes usted ha querido llegar al poder vía la insurgencia, digamos. Y a las armas. Las armas. Sí. Claro. Quiero ir a eso, pero mi pregunta es, ¿qué concepto de democracia tiene? ¿Usted cómo la valora? ¿Cree que es un buen sistema o cree que hay otros alternativos mejores? Mira, lo que pasa es que la gente casi no lee en el Perú. Entonces, muchos hablan de la democracia, tienen en su cabeza el concepto de democracia
Tú la tienes, yo la tengo, la tiene el director del comercio, el director de Willax. También lo tenía Abimael Guzmán, que hablaba de la República Popular de Nueva Democracia. Entonces lo que yo sostengo es que los peruanos no nos hemos puesto de acuerdo en definirla. Yo me voy a la definición clásica. ¿Qué es cuál? La Grecia antigua, los filósofos antiguos, la República de Platón, Sócrates. Entonces ahí hay definiciones. Y me acuerdo, la democracia se origina cuando los pobres del país, después de dar muerte a los ricos, algunos le reservan puestos de gobierno que en este sistema suelen darse por sorteo, no dice elecciones. Esa es la definición clásica. ¿La muerte dice? Eso lo dice Platón, de su maestro Sócrates. Entonces, es lo que dice textualmente. Entonces, después de 2400 años había una serie de definiciones, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, sino separación de poderes, etcétera. Pero acá ha llegado la definición más corrupta, que democracia es igual a hombre. O sea, a papelito manda, a platillones falsos. Pero yo lo que le propongo es la definición del diccionario, un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente por medio de representantes y que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad ante la ciudadanía, ante la ley. ¿Eso le parece que es un sistema...? No, me parece esa definición, me parece bastante correcta. La Real Academia Española. Bastante correcta, claro. Pero el hecho de que acá, yo entiendo de que acá es un simulacro en todo caso de democracia. Tal es así que mi partido ha sido descalificado regularmente. Y obviamente el resto de partidos no reclaman. Pero ya hay un atentado antidemocrático en un proceso ya convocado, un proceso electoral ya ha sido convocado. Entonces yo sostengo, y ese ha sido mi argumento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estamos en un fraude flagrante contra 40.000 peruanos que de un plumazo nos han dejado sin barco electoral. Estamos prácticamente casi como los peruanos, los compatriotas no contactados de Madre de Dios, ajenos parcialmente al poder electoral. Entonces, ¿cuál sería su forma de gobierno ideal? ¿Esta definición de democracia encaja con lo que usted percibe como correcto? ¿O cree que hay una forma alternativa? Mira, yo considero de que los modelos que ha habido en el Perú, no ha habido ni uno que para mí sea democrático, en el sentido de que necesariamente elecciones no es igual a democracia. Y si hoy hago un recuento de lo que son gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales en el Perú, me doy con la sorpresa de que los gobiernos democráticos han resultado más sangrientos que las llamadas dictaduras, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Mire usted, la llamada dictadura de Fujimori, yo me rebelo contra Fujimori, soy antifujimorista. En Locumba. Claro, pero los datos son los datos. Y la llamada dictadura del japonés tuvo menos costos sociales, menos bajas sociales que el quinquenio del demócrata de Belaúnde, que el quinquenio del demócrata Alan García, y puedo seguir. Entonces, y vemos ahora la demócrata Boluarte, 70 muertos. Entonces, ni Velasco, se le acusa de gran dictador, no tuvo costo social. Entonces, en una referencia histórica, podemos ver que en el Perú las dictaduras hasta son más revolucionarias que las democracias, porque gracias a dictaduras, y no, eso es la historia, gracias a los cuartelazos se logró la libertad de los negros en el Perú, la abolición de la esclavitud. No salió de una asamblea constituyente. Gracias a un cuartelazo se logró la abolición del tributo indio. No salió de una asamblea constituyente. Gracias a un cuartelazo se recuperó el petróleo. No salió de... ¿Pero qué nos quiere decir con eso? ¿Que los cuartelazos son mejores que la democracia? El Perú es un mundo tan al revés de que es una realidad que en el Perú... Pero ¿usted qué cosa propone para llegar a... Si usted fuera presidente, ¿cómo quisiera llegar y cómo quisiera ejercer el poder? Justamente yo he querido llegar 2 veces por medio de las armas. Así es. Con la escuela de Velasco. En Locumba y Andahuaylas. Contra Toledo y contra Fujimori. Después de un harto cautiverio de 18 años, he recuperado mi libertad y así como sucedió en Sudáfrica, en Uruguay o en Venezuela y otros sitios más, movimientos insurgentes después del cautiverio entran a la vía legal, inscriben a su partido y a veces llegan al poder. Esa senda no es nueva, acá la estamos aplicando. ¿Es el camino que usted quiere seguir? Bueno, el que estábamos siguiendo. Y respetando la ley. Sí, pero la ley o los que ejercen la ley, la administración de la ley, estos jueces zampones que tenemos han usurpado y ahorita estoy bajo un fraude flagrante. Me han despojado de la inscripción abusivamente por opiniones de un militante. Y esas opiniones las dan como hechos, como estos fácticos. No, son opiniones, libertad de opinión. Entonces, para mí, yo considero que es necesario
¿no? Aplicar la pena capital para los predelincuentes habidos del 5 de abril del 92 por el tema Lavajato, Odebrecht, que yo lo contemplo no como corrupción, como lo contempla la Fiscalía, sino más allá como traición a la patria. Para lo cual tendríamos que salirnos de los pactos de San José. Pero, lógico, que es una corte a la cual, pero eso no es curiosamente, ahora que lo antidemocrático. escucho, usted quiere recurrir para que habiliten su candidatura. Sí, por supuesto. ¿No hay una contradicción en eso? No, porque son gajes de... Ese es el Estado de Derecho. Para eso están los tribunales. Entonces... Pero entonces esa corte, la cual usted quiere que el Perú se salga, sirve para algo, para hacer valer derechos como el que usted dice que están vulnerando. Hasta ahora no me sirve para nada. Porque yo hasta ahora ya he dado mi caso, he hablado con el mismo presidente y hasta ahora está callado. Entonces, recién cuando falle y nos otorgue la inscripción del partido, entonces quizás replantearé mi concepto de la democracia. Pero hasta ahora no veo ni un resultado. Al contrario, veo complicidad. Y no solo complicidad de la Corte Americana, sino también complicidad del resto de la partidocracia local. Están calladitos, ¿no? Lógico, porque les incomoda tener un rival como yo. Es decir, al único rival nacionalista lo han eliminado leguleyamente y están calladitos. Quisiera volver a eso luego, pero quería preguntarle por su posición en el momento actual, y lo que nos ha dicho es que no puede ser candidato a la presidencia en el momento actual, por el momento, hasta que esto cambie porque la Corte Interamericana o alguien diga algo. Cambiar, ahora lo que está es entrando al plan B, nos ha dicho, el plan B es aceptar alguna invitación de alguna agrupación política. Exacto. ¿Por cuál está? ¿En qué opciones tiene? Porque tiene plazo hasta noviembre, creo, ¿no? Sí, hasta diciembre, claro. Hasta diciembre. O sea, ahorita el 2 de agosto se cierran las alianzas electorales entre partidos inscritos. Correcto. Nosotros no tenemos inscripción, ese plazo no va para nosotros. Nosotros más bien nos estamos preocupando para el siguiente plazo, que es de las invitaciones. Entonces estamos evaluando porque invitaciones tenemos hartas, ¿no? Para copar el cupo de invitados. Entonces, obviamente, la decisión que tomaremos será con la organización política más afín a los planteamientos nacionalistas. Pero hay 43. ¿Hay algunas con las que ya estaba avanzando en la negociación? Sí, por ejemplo, ¿cuáles? Mira, por ejemplo, hemos avanzado tremendamente en un momento con Juntos por el Perú. Con Roberto Sánchez. Con Roberto Sánchez, después con Perú Federal, con la dirigencia de Perú Federal, a veces en simultáneo con los dos, y con dos partidos más que también estamos en conversaciones, ¿no? El objetivo es, en buenos términos, llegar a un acuerdo programático, pero principalmente nosotros tener la cuota de invitados. Había una que estaba avanzando bastante, que era la de Juntos por el Perú del congresista Sánchez, donde pensaba juntar a usted y a Pedro Castillo. Mira, ¿Esa posibilidad se acabó o sigue vigente? No, pero digámoslo que eso está en la cancha de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. ¿Por condiciones para que ustedes deben aceptar? Claro, hace como 2 años Juntos por el Perú se acercó a nosotros, ahí hay una comunicación constante, hay una buena relación. Entonces, nosotros estamos en un acuerdo con Juntos por el Perú en ese entonces de ir conjuntamente. Ellos por su lado han tenido relación con los dirigentes, los voceros del expresidente Castillo, y han suscrito, entiendo yo, un acuerdo entre Juntos por el Perú y el castillismo. Una carta de intención, digámoslo así, porque igual todo es floro, porque no hay nada vinculante hasta noviembre. Pueden escribirse las cartas de amor, pueden darse los piropos que quieran, pero no hay nada hasta fines de noviembre. Ahí se oficializa todo. Hasta ahora todo es especulación, todo es floro. Entonces, mientras tanto hay que fortalecerse para nosotros. Pero nosotros por nuestro lado, yo soy nacionalista. Entonces nosotros estamos también convocando un bloque nacionalista. Y ahí hay otros partidos políticos. Por nuestro lado estamos trabajando eso. Sin embargo, la relación con Juntos por el Perú ahí la mantenemos y ellos también la mantienen. Esto se va a definir recién en noviembre. En noviembre va a estar totalmente el panorama listo. Pero usted quiere ser candidato de todas maneras. Mira, por supuesto, no solo yo, también los principales dirigentes de mi partido. Eso es la tarea que yo estoy embarcado, ¿no? Que haya una representación o que el pueblo peruano, el público peruano pueda ver en la lista de candidaturas un programa nacionalista, un menú nacionalista y unas candidaturas nacionalistas. Obviamente ahora como invitados porque nos han prohibido tener nuestro partido. Para los partidos que quisieran invitarlo, ¿cuáles son sus condiciones para saber qué es lo que está pidiendo? Bueno, ¿una parte de la lista parlamentaria? ¿Qué es lo que pide como condición para negociar? Primero que no hay mucho que discutir acá, ni mucho que razonar tampoco, porque ya las reglas están establecidas por la ley de partidos.
80% lo capta el partido orgánico, el titular, Claro. y el 20% es invitados. Entonces, obviamente, el nacionalismo, si entramos con una organización política, estamos, ¿no?, administrando esa quinta parte, porque las otras 4/5 partes la administra el partido anfitrión. Entonces, no hay mucho que razonar, pues el acuerdo es obvio, ¿no? Entonces, esa posición es ante todos los partidos que tenemos. ¿Qué le pareció el gobierno de Pedro Castillo? Mira, Quiero decir, para ir es a lamentablemente cómo sería su gobierno y poder claro, entender su visión de yo no soy gobierno. yo no soy marxista, soy nacionalista, no soy de izquierda, soy nacionalista. Entonces, sin embargo, puedo observar que en el Perú, históricamente, sociológicamente, desde 1532, en que es el nudo gordiano de nuestra historia, el encuentro entre Atahualpa y Pizarro, podemos sintetizar que se es indio porque se es pobre y se es pobre porque se es indio. O ahora en el siglo XXI se es cholo porque se es pobre y se es pobre porque se es cholo, en términos generales. Entonces, con esto quiero decir que en nuestra realidad, clase social dominada con etnia dominada están en alguna manera yuxtapuestos. Por consiguiente, el etnonacionalismo de manera natural coincide en algunos de sus fundamentos con las propuestas de izquierda, más que con las propuestas de derecha. Es lo que yo puedo observar. Entonces, cuando veo la experiencia del primer gobierno de izquierda que por elecciones llega al Ejecutivo en el Perú y que dura 18 meses y es un fracaso por ineptitud interna, para mí es algo lamentable, porque ha sido una gran esperanza del pueblo ¿Por qué peruano. fracasó el gobierno de Castillo, en su opinión? Por ineptitud interna, principalmente por ineptitud interna. ¿A qué se refiere con ineptitud interna? ¿Incapacidad de sus gestores? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Y es una desgracia para el pueblo peruano porque yo creo que las dos corrientes que pueden sacar al pueblo peruano de su marasmo son la corriente nacionalista y la corriente de izquierda. Y ambas han llegado al poder. Cuando con Velasco se llega vía golpe de Estado, para mí fue un gran gobierno del general Juan Velasco Alvarado. 40 años después de Velasco se llega por medio de elecciones con Ollanta, y esa es una gran traición, con la hoja de ruta de Vargas Llosa. Entonces, eso fue cualquier cosa menos nacionalismo, fue traición pura. Eso nosotros se lo reprochamos en su momento. Y 10 años después, o sea, y 7 años después de Ollanta, entra la izquierda peruana, 50 años después que Allende entrara en Chile. Y en Chile, como en el Perú, las izquierdas fracasaron. Entiendo que en el Perú más que todo fue por una total falta de preparación, total falta de inteligencia, y eso es lamentable. Creo de que ahora, en esta ocasión, en vez que y es justamente mi propuesta que yo he hecho llegar a las izquierdas, en vez que estas dos corrientes compitan por separado o lleguen al poder por separado, para evitar que fracasen por separado, yo he propuesto que haya un bloque nacionalista izquierdista. Es la propuesta que yo le he llevado. Pero sí que usted tiene un tono crítico con la izquierda peruana actual. Digamos, el mapa actual de la izquierda peruana. Mira, para mí la izquierda peruana como la derecha peruana son posiciones políticas globocoloniales. ¿Qué significa globo colonial? El colonialismo en épocas de globalidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? De que el marxismo es una doctrina eurocéntrica, ¿no? Quizás con el maoísmo se vuelve hacia-centrista, pero ahí hasta me vuelvo casi mariateísta, casi sin calco ni copia. Pero yo voy más allá, me baso más en un etnonacionalismo como Alberto Flores Galindo, autor de Buscando un Inca. Y yo creo de que la solución va por ahí, no buscar una receta, hacernos una. Entonces creo en los proyectos nacionales. Considero que en la República del Perú, que tiene 201 años, ha habido 2 proyectos nacionales. El resto es continuidad globo-colonial. Los 2 proyectos etnonacionales son en el siglo XIX, la Confederación Peruano-Boliviana del mariscal Aymara Alto Peruano Andrés de Santa Cruz Calaumana. Hay un proyecto bolivariano inclusive, así como la Gran Colombia, la Confederación Centroamericana de Francisco Morazán, las 3 fracasan. En el siglo XXI, el gran proyecto nacional dentro de ese mar, ese océano de continuidad globo-colonial de chicheños ante el extranjero, bueno, el gran proyecto hereje es el de Velasco. Es por eso que es odiado por la ultraderecha peruana hasta ahorita, 2 generaciones después. Creo que en el siglo, y fracasó también por traición de Morales Bermúdez, creo que en el tercer
en este siglo XXI fracasó porque puede haber también un se tercer enredó proyecto económicamente nacional. y el modelo se truncó ahí. Entonces, cuando me dice que el de Allende también fracasó, el de No, Velasco no, ojo, acabó ojo, mal. Y mi ya, pero, pregunta no, no, pero para si entender, quisiera cortar, cuando por me favor. toman el argumento de Velasco que fracasó, yo a veces y sostengo, no en un teórico o periodista de nacionalista, es un antinacionalista crítico, que es, por ejemplo, Jaime Daltaus. Jaime Daltaus escribió un libro, que hasta ahora se vende en el Virrey, La Revolución Capitalista en el Perú. Lo publicó en el año 2007. Yo estaba preso en Piedras Gordas, lo leí. Y ahí mostraba un cuadro estadístico de los últimos 50 años, del PIB per cápita en el Perú. Y era un cuadro de doble joroba. Las cúspides eran en el gobierno de Velasco, el año 74, y en el segundo gobierno de García, ese año, 2006. La gran diferencia era que en la época de Velasco, ese crecimiento era propio. Petroperú, Hierro Perú, Minero Perú, Centramín Perú, Aero Perú, Enafer Perú, etc. Con García, ese crecimiento es ajeno. Ya no es Hierro Perú, es Chaugan de los chinos. Ya no es Telefónica, Entel Perú, ya es Telefónica Española. Es un crecimiento ajeno, espejismo. Entonces, es por eso que cuando a nosotros nos dicen estamos creciendo al 3%, al 4%, qué bonito, pues, pero tenemos un 80%. Claro, pero los modelos no se miden informalidad. por su mejor año, sino por su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y el modelo de Velasco era un esquema que se entrampaba en el camino porque tenía un subsidio a las empresas estatales que lo iba asfixiando. Pero Y yo eso es veo, lo que hace que pero entre en mira, colapso cuando viene, económico. por ejemplo, cuando vienen las importaciones agrícolas norteamericanas, vienen con dumping, también vienen subsidiadas. Entonces, cuando dicen que el gobierno nacionalista hizo mal en subsidiar, pero viene un gobierno como el norteamericano y hay que aplaudir cuando subsidia. Pero a ver, le pregunto algo para que la gente pueda entenderlo mejor. ¿Qué país del mundo tiene un gobierno que se asemeja más a lo que usted quisiera? Para mí, Rusia, Putin, Rusia, Putin. por supuesto, para mí es un gobierno admirable, ¿no? Totalmente, nacionalista, ¿Le parece soberanista. admirable que invada países como Ucrania? Bueno, en verdad no ha invadido a un país, está en guerra con la OTAN, ¿no? Depende de qué punto lo veas, lo quieras ver, pero yo veo que ahí la OTAN está incumpliendo, la OTAN está a la ofensiva. Ahora, Rusia es un gran país, muy grande. Comparable con el Perú, ¿hay algún país que usted diga, esto se parece más o menos a lo que quisiéramos, o quizás su Mira, gobierno? a mí me simpatiza, no sé, Boric, me- Petro, me- Díaz Canel en Cuba, mira, o sea, ¿qué modelo se asemeja? Me simpatiza, yo veo con mucho interés el gobierno de la señora Sheinbaum en México, ¿no? Veo bien plantado. Un gobierno que promueve el Sí, sí. capitalismo, ¿no? Mira, yo no soy socialista, yo soy nacionalista. Entonces considero que debe haber un sin calco ni copia. También el capitalismo popular de Gamarra yo creo que es patriótico apoyar, ¿no? Entonces, pero considero de que justamente lo que dije al inicio, acá el nacionalismo, por ser hemisferio sur, por sus planteamientos, a contrario que lo que pasa en el hemisferio norte, en donde el nacionalismo tiende al fascismo, acá el nacionalismo, de manera natural, tiende a conjugarse con las propuestas de las partidocracias de izquierda, empezando por la Asamblea Constituyente. No hay la Asamblea Constituyente en el actual escenario político peruano es un parteaguas entre derechas e izquierdas. Entonces nosotros como nacionalistas, al momento de plantear una Asamblea Constituyente, hemos tenido la comunidad de opinión en su 90% con partidos de izquierda. Ni uno de derecha acepta eso. Pero cuando damos planteamientos con respecto a la seguridad ciudadana, de meter mano dura, ahí sí coincidimos con ciertos planteamientos que vienen de las bancadas de derecha. Entonces, por eso yo sostengo que el nacionalismo, más allá de los personajes, yo como persona puedo ser antipático o simpático para determinados públicos, pero más allá de mi persona, de mis errores como ser humano, la posición en sí del nacionalismo es una posición convocante. ¿Qué papel tendría la inversión privada en su visión de gobierno, en un eventual gobierno suyo? Mira, yo cuando me hablan de la inversión privada, yo me pongo en guardia, ¿no? Porque, ¿En guardia? Sí, me pongo en guardia y agarro mi billetera por cuidado, ¿no? Por seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque grandes inversores privados en el Perú históricamente han sido grandes saqueadores, empezando por Marcelo Odres y Jorge Barata. No, yo no conozco una empresa inversora, es el AMPA brasileña, alias inversionista, que ha vulnerado la seguridad nacional peruana. Y si vamos al siglo... Pero yo acuerdo, mi pregunta es más global, del papel de la inversión privada. En un eventual gobierno suyo, ¿se permitiría abiertamente que la inversión privada tenga un papel importante? ¿O cuál es su visión de que
del crecimiento económico? Mira, ¿Por dónde debería ir? ya, del crecimiento económico, claro. Yo veo las estadísticas de crecimiento económico, ¿no? Y veo que ese crecimiento económico no se refleja en las casas, en los hogares peruanos. Entonces, y cuando veo también esas estadísticas de crecimiento económico, yo me pregunto cómo es posible que crezamos 4 o 5% y tengamos casi un 80% de la población informal, casi fuera de la ley, casi subversiva. Es más o menos, me parece... ¿Pero eso depende de la inversión privada o de las leyes que establecen pero me parece los una gobiernos? falacia, haciendo un paralelo, me parece una falacia hablar de la inversión privada como cuando decimos que tenemos la mejor culinaria del mundo, que comemos recontra rico, sin embargo tenemos a nuestra mitad de la infancia desnutrida, ¿no? En mi casa se come rico, pero mis hijos están desnutridos. Hay cosas que no cuadran, cosas que me parecen estúpidas. Entonces, cuando a la población, al poblador de pie, se le habla con cifras macroeconómicas, con palabras difíciles de entender, sobre la economía boyante, la inversión extranjera, que aquí en el Perú prácticamente somos una granja, que si no viene el granjero extranjero con su inversión, los chanchos morimos de inanición. Somos dependientes de ellos. Entonces yo me sublevo contra eso. Está muy bien que se subleve contra los niveles de pobreza.